La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien está con nosotros en la grabación del programa. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hoy nuestro invitado es Juan Alberto Restrepo Sánchez, arquitecto de la Universidad Nacional, profesor actualmente en esta universidad, también coordinador de urbanismo en la Universidad Santo Tomás. Con Juan Alberto Restrepo Sánchez vamos a hablar de Imaginarios del Paisaje, una exposición, una muestra que agrupa procesos y resultados de un ejercicio realizado en el curso Laboratorio de Arquitectura y Paisaje Urbano en Medellín, un proceso que viene siendo realizado, un proyecto más bien, en el que están interviniendo personas de distintas universidades y que es liderado por la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y donde también participa la Fundación Universitaria Bellas Artes. Bienvenido, profesor Juan Alberto Restrepo, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por esta invitación. Es una muy buena oportunidad para hablar de este proyecto académico. Vamos a hablar de Imaginarios del Paisaje, que tiene, digamos, el resultado en una muestra, una exposición que va a estar abierta a partir del 19 de julio en la Sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes. Pero para que podamos contar, profesor Restrepo, sobre esta exposición, vamos a empezar a dar definiciones y quisiera que habláramos de paisaje. Cómo entender el paisaje, pero sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura. Perfecto. El paisaje es un concepto que tiene ya mucha tradición, no solo en la arquitectura, sino también en el arte. Se comenzó a desarrollar desde el Renacimiento y es un concepto que heredamos del arte directamente. El paisaje es entonces una interpretación de un marco, una interpretación a través de una línea que nos permite mirar hacia la realidad. Sagari, que es nuestro invitado, da una definición que es bastante pertinente cuando trasladamos ese concepto a la arquitectura. Es un conjunto de elementos que tienen una cierta secuencialidad y que podemos interpretar o que tienen un significado relevante en términos culturales y sociales. Esa sería una buena definición entonces para hablar del paisaje dentro de la ciudad y dentro de la arquitectura. Menciona el profesor Restrepo a Franco Sagari. Él es el invitado, digamos, especial, un arquitecto paisajista italiano que está desarrollando el proyecto en Medellín. Y voy a leer una frase de Franco Sagari para que empecemos a entender también de qué se trata esta exposición Imaginarios del Paisaje. Dice el arquitecto Sagari: la especificidad del proyecto del paisaje puede ayudar a definir un camino que ofrece nuevas respuestas a la implementación de una reconstrucción de nuestro hábitat, especialmente en relación con las variables del espacio y del tiempo que están cambiando rápidamente. Teniendo en cuenta esta definición o esta frase más bien que nos trae el arquitecto Franco Sagari, contémosle a los oyentes, profesor Restrepo, el objetivo entonces de este proyecto que se ha venido desarrollando con arquitectos, con artistas también de distintas universidades.
La invitación del profesor Zagari a que nos acompañara en este seminario con las diferentes universidades tiene una intencionalidad muy clara, y es poner sobre la mesa en nuestra ciudad nuevas maneras de entender el espacio urbano. Nuestro espacio urbano se ha entendido siempre, particularmente desde la arquitectura y desde el urbanismo, y el paisaje plantea unas nuevas preguntas y unas nuevas maneras de intervenir, mucho más asociadas a la interpretación de las personas, a la capa sensible del urbano, a la manera como las personas experimentan el acontecer diario de la ciudad. El interés fundamental es entonces agendar también una nueva forma de entender la ciudad, muy particularmente el sector centro, que es donde estamos trabajando los ejercicios prácticos, para tener nuevas herramientas, para tener nuevas discusiones y para ampliar un poco el repertorio académico y la manera como entendemos nuestra realidad urbana. El Franco Zagari es arquitecto paisajista. Dentro de las escuelas de arquitectura aquí en Medellín, de las distintas universidades, ese concepto del paisajismo no se ha tenido, digamos, como dentro de las materias que se estudian. El paisajismo ha estado muy asociado al urbanismo, ha sido la tradición y se ha entendido en muchas ocasiones como una especie de área subsidiaria del urbano. Sin embargo, poco a poco, a lo largo del tiempo, ha ido logrando un estatus casi disciplinar que en nuestro medio todavía no ha sido totalmente reconocido. Existen unas muy pocas experiencias, por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana tiene en este momento un posgrado de diseño del paisaje, pero más allá de eso las experiencias han sido asociadas a proyectos urbanísticos y como una lectura un tanto secundaria. Lo que es importante de esta visita del profesor Zagari es entonces traer a colación el paisaje ya no como una herramienta auxiliar, sino como una herramienta privilegiada, principal, para abordar los problemas urbanos de la ciudad. Y ese concepto de la arquitectura del paisaje en otros lugares del mundo se viene trabajando hace mucho más tiempo, se tiene mucho más en cuenta, digamos, a la hora de desarrollar proyectos por parte del Estado. Sí, de hecho existe una gran escuela anglosajona de paisaje, de arquitectura del paisaje. En Europa existen ya unos marcos que han llevado el paisaje inclusive a una categoría normativa. No es únicamente una disciplina entonces que tiene una injerencia directa dentro del espacio desde las academias, sino que también se ha convertido en políticas públicas de protección de los entornos construidos y de los entornos naturales. Pongamos ejemplos, digamos, de lo que se está haciendo en el centro de Medellín en estos momentos. Hay una intervención en la carrera Bolívar, ya se inició la intervención en la avenida La Playa, se está planeando también la intervención de los parques, pero esas intervenciones que está haciendo la alcaldía de Medellín dentro de su plan de desarrollo responden entonces a unas intervenciones desde el punto del urbanístico. No necesariamente se ha tenido en cuenta este concepto del paisaje. Eso es correcto. Las intervenciones que estamos llevando a cabo y las intervenciones que tradicionalmente se desarrollan en nuestra ciudad son de un corte netamente urbanístico. Aquí hay que hacer una aclaración importante. Paisaje no es jardinería, que de pronto es una confusión que es muy habitual. Cuando hablamos de paisaje, entonces no estamos únicamente haciendo mención de la vegetación o del manejo del componente arbóreo o de cuáles son los colores y las flores que se van a incorporar dentro del diseño urbanístico. El concepto de paisaje va mucho más allá y involucra a las personas. Zagari tiene una frase que me parece que es interesante, o más bien un concepto que me parece que es interesante. Él dice que el paisaje es el estructurante social y económico de la sociedad. Entonces esa dimensión ampliada es un poco la que es interesante ver y la que de pronto se ha no desconocido, pero tampoco incorporado de una manera directa en las intervenciones nuestras, que son las intervenciones que pueden ser de una tremenda calidad y de una enorme factura, que dignifican el espacio, pero que no involucran a las personas más allá de las socializaciones que se realizan de los diseños. He escuchado por ahí de pronto alguna noticia que hablan de un paisaje como patrimonio, el paisaje cafetero. ¿Tampoco tiene nada que ver con este tema que estamos hablando? Tiene todo que ver. En ese caso sí estamos hablando del concepto de paisaje que porque nos interesa. Hay una intervención de las personas. Porque hay una intervención de las personas y porque lo que realmente se está considerando patrimonial y lo que está teniendo declaratoria son unos rasgos distintivos culturales de una comunidad. Son unos elementos que la hacen distinta y que la vinculan también con la globalidad. Es lo que hacen que otras personas puedan identificar esa cultura específica. Cuando hablamos de los rasgos, por ejemplo, de la arquitectura antioqueña, o cuando hablamos de las condiciones culturales de la costa atlántica, hay unos aspectos específicos de carácter
que son los que se protegen. Si trasladamos esos elementos al marco del urbano y al marco de Medellín, existirán también entonces unos elementos arquitectónicos, ambientales, de manejo del agua, de manejo del color, de interacción de las personas en el espacio público, que son característicos de nuestra cultura, que se pueden interpretar espacialmente y que son dignos de protección. Bueno, estoy tratando de hacerme una imagen de un espacio aquí en Medellín que contenga esas características y no me encuentro como ninguno. ¿Cuál podría ser como un referente de paisajístico en Medellín? Es un poco complicado porque hemos tenido una tradición muy larga de renovación del espacio público y de la arquitectura. Y al estar asociado el paisaje fundamentalmente a la memoria, destruimos periódicamente esa memoria, construimos nuevos imaginarios y esos imaginarios en algunas ocasiones no logran el arraigo necesario para poder construir la imagen de paisaje. Algunos podrían decir que experiencias como, no sé, el pueblito paisa, que recoge algunos de los rasgos arquitectónicos, se podría considerar paisaje, pero yo diría que no. En ese caso, lo que se recogen son unos aspectos más formales asociados al turismo. O podríamos decir que algunas zonas específicas del centro que tienen declaratoria patrimonial, pero esas zonas no tienen la suficiente representatividad de lo que somos. Somos entonces una cultura tremendamente desmemoriada que tiene grandes problemas para la definición de su propio paisaje. Y eso nos lleva a ratificar un concepto que también ha sido, o que se ha escuchado mucho, y es que Medellín no tiene un centro histórico, tiene un centro tradicional. Es correcto. Inclusive por esa condición, Carlos, que te mencionaba del recambio edilicio tan fuerte que se ha dado en las últimas décadas. Si uno mira ejemplos como el cruce de la avenida La Playa con Junín, donde se encuentra hoy el edificio Coltejer, previamente existió el Hotel Europa y previamente existieron arquitecturas coloniales, y en razón de cambios de 30 o 40 años se dio una demolición de esas arquitecturas para la construcción de la existente. Entonces no se permite que se vaya acumulando el material histórico para que se pueda dar una condición paisajística como tal. El paisaje es entonces lo que tenemos un poco, ¿cierto? Y eso también es el mensaje de Zagari. No podemos tener una mirada del paisaje nostálgica. Tenemos que trabajar con los elementos que tengamos, inclusive trabajar con los elementos que consideraríamos estéticamente inadecuados, feos o que consideramos disonantes dentro de la estructura urbana. Todos esos elementos son nuestro patrimonio, querámoslo o no, y son con los cuales tenemos que trabajar en términos paisajísticos. La alcaldía viene trabajando en un proyecto también de intervención de la carrera Junín, se habla de recuperarla para volver a juninear, término que se usó mucho en los años 60, 70, y he entendido que lo que se quiere es como cambiar las fachadas o mejorar las fachadas, y que precisamente los dueños de los comercios que hay sobre Junín, pues que participen con la alcaldía. Este sería, digamos, un ideal también de ese concepto de paisajismo si se logra que haya una intervención de parte de las personas que habitan o que trabajan en estos espacios. Si hay un proceso claro de participación de las personas, si se definen cuáles son esos rasgos característicos e identitarios que son importantes a conservar y a potencializar, yo diría que sí. Si se queda únicamente en una reconfiguración de las fachadas, difícilmente podríamos estar hablando de una condición paisajística, estaríamos hablando de una condición urbanística en el sentido tradicional. Así como decía hace un rato que no podemos confundir la condición de paisaje con la condición de vegetación o de jardinería, tampoco podemos confundir la condición de paisaje con la ornamentación. Paisaje no es decorar, no es ornamentar, no es poner muy bonitas las cosas, sino entender cuál es su esencia y potencializarla. Muy bien, teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado entonces de ese concepto del paisaje, hablemos ahora de la exposición, digamos del producto que tiene este proyecto desarrollado por ustedes. En este momento nos encontramos trabajando con los estudiantes de las diferentes universidades en un proceso de diseño bastante interesante. Con el profesor Zagari tuvimos una aproximación al centro de la ciudad, se definió un cuadrante de trabajo que involucra los barrios San Benito y Estación Villa, y justamente en este momento estamos empezando a la producción de imaginarios. Lo que se va a ver en la exposición que tendremos en Bellas Artes va a ser entonces el resultado de esta construcción colectiva de imaginarios
sobre lo que podría ser no solo la reconfiguración, sino también la potenciación y la recuperación de todos los elementos importantes en términos paisajísticos. No es entonces una exposición tradicional en el sentido de una exposición arquitectónica con grandes maquetas o con unos elementos muy terminados con unas soluciones técnicas, sino unos imaginarios, unas imágenes que nos van a mostrar y nos van a evocar lo que podría llegar a ser el espacio. O sea, son ideas que ustedes tienen de cómo podría cambiarse entonces la arquitectura de Es algunas de las calles de estos barrios que ha mencionado, Sí, San Benito y no solo la arquitectura, sino también los soportes de espacio público, los elementos de vegetación, pero esos son simplemente elementos a través de los cuales se traduce la idea de paisaje. Lo que subyace es una idea de recualificación y renovación del espacio a partir de las condiciones culturales propias del lugar. Entonces, para ustedes proponer estas ideas, hubo también un proceso de acercamiento a la comunidad. Sí, de hecho hemos tenido varios recorridos en los cuales no solo se toman fotografías o se hace una aproximación al espacio urbanístico, sino que también se analizan cuáles son las personas que hoy en día se encuentran en el lugar, que lo utilizan y los habitantes de esa cotidianidad. Para Zagari es muy importante la condición de barrio, y aunque nosotros no tengamos necesariamente asociado esa idea de barrio a San Benito y a Estación Villa por no tener muchos residentes, sí existen en ellos unas interacciones humanas que son importantes de tener en cuenta y de darles un escenario adecuado para que sigan funcionando. Es decir, encontraron ustedes personas con arraigo en esos sectores que digamos que les duele el tipo de intervención que se ha hecho y que quisieran que su barrio volviera quizás a lo que fue hace muchos años. Claro que sí, existen diferentes posturas, es decir, no únicamente esa postura nostálgica, sino también posturas de hacia dónde debe ser el futuro de estos sectores. Son sectores que, aunque aparentemente no tengan ningún doliente, tienen también unas capas poblacionales importantes, poblaciones flotantes, que trabajan en el día y que tienen su cotidianidad en ellos y tienen también derecho a la utilización del espacio. Yo quiero también hacer alusión, ya que mencionas a la comunidad, la importancia que ha tenido en el proceso las corporaciones del centro. El centro, a través de todas sus cabezas visibles, ha estado muy presente en el proceso de diseño y en el proceso de desarrollo de la idea. Nos estuvieron acompañando durante la primera semana, nos hicieron unas exposiciones sobre sus expectativas, sobre sus necesidades. Entonces tenemos también una base, digamos, muy objetiva que nos cualifica la intervención. Y digamos, como propuesta a futuro, la idea es seguir haciendo este tipo de talleres, ampliar, digamos, la información a muchos más estudiantes o a facultades de arquitectura de la ciudad. Como mencionaba hace un rato, lo interesante de la visita del profesor Zagari es traer a la ciudad nuevas metodologías. Una vez esas metodologías las podamos implementar en otros sectores, el discurso del paisaje va a poder aplicarse de una manera más extensiva, va a aparecer entonces un correlato con los relatos tradicionales del urbanismo de nuestra ciudad y vamos a poder generar unas discusiones de ciudad bastante interesantes. Porque en una conversación previa con el profesor Juan Alberto Restrepo Sánchez, antes de iniciar la grabación de este programa radial, mencionábamos algunos ejemplos por fuera de Medellín, casos como el de Jericó o el de Jardín, que son municipios que, digamos, tienen un gran turismo en estos momentos, y la idea que uno tiene como turista es ir a ver un pueblo conservado. Pero parece ser que muchas veces se conservan es a partir de la búsqueda de los turistas. O sea, hagamos todo para que nos visiten, pero quizás no se está teniendo en cuenta el paisaje como era. Existen en muchas ocasiones, y podríamos citar algunos ejemplos como los que mencionas, o el caso de Guatapé, en los cuales se dan tremendas banalizaciones y mercadeos a partir del urbano. Entonces se falsea la condición paisajística. Todos esos colores tan vivaces que nosotros disfrutamos en nuestras visitas o que atraen a los turistas, posiblemente no son la condición real o no son la condición que le da el carácter identitario a esos municipios. Volvamos a porque me parece que todo pasa un poco como por la academia, ¿cierto? Es decir, si Medellín tiene hoy lo que tiene, si hubo destrucción de su centro histórico para la construcción,
de nuevos edificios que hoy ya no son tan nuevos. Inclusive muchos de esos edificios se dieron en los años 70, 60, 70, 80. Pues digamos que se construyó un nuevo centro, pero también hubo arquitectos participando en su momento de la construcción de ese centro que hoy tenemos. No existía en ese momento esa conciencia del paisaje en esos arquitectos que intervinieron en el centro de la ciudad. Como mencionaba hace un rato, el concepto de paisaje es relativamente nuevo en nuestro medio. Si bien tiene una tradición importante dentro de la cultura occidental, no es un concepto que hayamos incorporado. En esas modificaciones y en esos replanteamientos de la condición del centro primaba, por ejemplo, el paradigma del progreso, esa condición de mejoramiento a través de la construcción muy propia de la modernidad, y eso fue lo que permitió que se destruyera en buena medida lo que existía. Quiero ser también reiterativo que no podemos simplemente sentarnos entonces a llorar ante esa condición. Hoy en día tenemos una ciudad con una determinada fisonomía, y esa fisonomía es la que debemos potencializar a través del concepto de paisaje. Sí, entonces con esa pregunta lo que quería llevar es un poco volver a lo importante de este trabajo, esta visita del profesor Zagari, y de lo que ustedes están haciendo con la idea de que exista una alternativa para los estudiantes de arquitectura actuales y de artes también, y es que tengan una forma distinta de ver el futuro. Correcto, en términos académicos es muy importante la pluralidad de discursos. No podemos tener un único discurso predominante, sino que el disenso es bienvenido dentro de la academia. Y es importante entonces para los estudiantes conocer diferentes herramientas, diferentes maneras de comprender el mundo, para que ellos, a partir de su formación, puedan tener también criterio y puedan definir cuáles son las herramientas que a futuro utilizarán para la modificación de la ciudad. Los estudiantes de hoy muy posiblemente sean quienes tomen las decisiones importantes en términos arquitectónicos y urbanísticos en esta ciudad dentro de 20 o 30 años. Entonces, entre mayor amplitud conceptual y de nociones tengan, mayor facilidad tendrán para tomar unas decisiones lo suficientemente sopesadas. ¿Y no les preocupa a ustedes, digamos, como grupo de estudio, que se estén en estos momentos no solo planeando, sino ya interviniendo el centro de la ciudad? Por ejemplo, lo que va a ocurrir con la Avenida de la Playa es un cambio total, y no solo porque van a dejar de pasar carros, sino por todo lo que va a haber allí. De que se estén en estos momentos haciendo este tipo de intervenciones, pero no se estén teniendo en cuenta mucho lo del concepto del paisaje, sino del urbanístico. Por eso es importante ponerlo en la agenda. Son actuaciones que hoy en día ya están sobre la marcha. Que estén sobre la marcha no significa que no sean susceptibles de modificación. Muy posiblemente los aspectos urbanísticos, los aspectos más duros en términos de soporte de la movilidad y de la movilidad vehicular, ya sean más o menos definitivos dentro de esos diseños, pero la incorporación del carácter y la incorporación de los elementos semióticos importantes para la comunidad perfectamente se puede hacer en este momento. En la exposición que se inaugura este 19 de julio en la Sala de la Diógenes del Palacio de Bellas Artes, ¿qué van a encontrar los visitantes? ¿Son fotografías, son videos? ¿Cómo se representa entonces el trabajo que ustedes han hecho con el profesor Zagari? Bueno, a partir del 19 vamos a tener una muestra de los trabajos en proceso. Es decir, vamos a ver todo lo que los estudiantes han logrado producir en estas 2 semanas de labores. Hay múltiples expresiones que van a ver ustedes en la exposición. Y esas múltiples exposiciones se deben a que no solo participan estudiantes de arquitectura, sino también artistas plásticos, sociólogos, fotógrafos. Luego vamos a ver una gran variedad de formatos. Vamos a ver posiblemente entonces planos, pero también imágenes modificadas con las propuestas de los estudiantes, pequeñas maquetas de estudio, y todo esto es un material que va a producir la entrega final que tendremos finalizando este mes y que también va a estar expuesta en Bellas Artes. Agradecemos al profesor Juan Alberto Restrepo Sánchez, arquitecto de la Universidad Nacional, docente en esta misma universidad y coordinador de urbanismo de la Universidad Santo Tomás, por estar con nosotros en Voces de Color y Música, en esta invitación que hacemos para que visiten la exposición Imaginarios del Paisaje, que va a estar abierta al público a partir del jueves 19 de julio a las 6:30 de la tarde va a ser la inauguración. Va a estar
durante todo el mes de julio allí en la Sala de la Diógenes del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre para el público. Antes de concluir el programa radial Voces de Color y Música, una invitación también para este jueves 19 de julio. Como les decía, a las 6:30 de la tarde la inauguración de la exposición Imaginarios del Paisaje en la Sala de la Diógenes del Palacio de Bellas Artes, y a las 7 de la noche vamos a tener un recital de tiple con Diego Bahamón. Él es un intérprete del tiple bogotano que nos visitará este jueves. Va a estar acompañado por guitarra y bandola en alguna de las obras que interpretará. Son composiciones para tiple, un concierto que se realizará en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes a las 7 de la noche, también con entrada libre para el público. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.